a este conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues vamos a estar charlando un poco sobre una de las situaciones más lamentables que afronta nuestro país, y no solamente nuestro país, sino el mundo en general, que es la violencia hacia la mujer. Estamos en el marco del 25N, el el Día Internacional precisamente para la visibilización de la violencia contra la mujer. Y el día de hoy vamos a estar hablando con el grupo Amatista de la Universidad del Rosario. Es un grupo que se fundó recientemente, un grupo feminista fundado recientemente, y que pues esperamos esta charla sea realmente constructiva, que podamos desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, charlar un poco. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, antes de darles, pues, comenzar, quiero iniciar saludando al equipo del Museo de la Universidad. Primeramente quiero saludar a Daniela Ramírez. ¿Cómo está, Daniela? Hola Nicolás, hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniela. Y asimismo, tenemos la presencia de Iván Quintero. ¿Cómo está, Iván? Hola Nico, hola Dani, buenas tardes y buenas tardes para todos y todas quienes nos visitan el día de hoy. Muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Pues muchas gracias. Recuerden que todos nuestros conversatorios se suben en paralelo a YouTube. Entonces, o no en paralelo, sino pues, a los días siguientes se sube a YouTube. Entonces, si se pierden alguna parte de este conversatorio, lo pueden revisar ahí. E igualmente todos los que hemos hecho hasta este momento. Y pues como ya es lamentablemente costumbre, que se nos ha hecho ya una costumbre, tenemos que iniciar este conversatorio con un minuto de silencio, pero el día de hoy pues sería, este minuto de silencio sería dedicado precisamente a todas las mujeres que por distintas condiciones de violencia han aparecido este año en nuestro país. Todas las mujeres que a través del maltrato, a través de la violación, a través de tantas cosas terribles que acontecen en la sociedad colombiana, pues han tenido, pues han parecido, lamentablemente. Entonces hacemos un llamado desde el Museo de la Universidad del Rosario a la reflexión, a darnos cuenta que la violencia contra la mujer es una situación que sucede, sucede constantemente en nuestra sociedad, y es algo que se debe frenar, pero solamente puede ser frenado a través de precisamente estas reflexiones y la lucha en contra de ellas. Entonces, en memoria de todas estas mujeres, ofrecemos este minuto de silencio. Bueno, pues siempre tener presente en la memoria estos hechos y rechazarlos constantemente. El día de hoy, pues nos acompaña Carolina Buccelli. Ella es integrante del grupo Amatista de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, Carolina? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme como a este espacio y por ustedes de crear estos espacios como tan interesantes para la comunidad rosarista. Pues muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué estudias en la universidad, y pues ya damos inicio. Ahora sí, a hablar un poquito de Amatista y después hablar de de esta situación, que es la violencia contra la mujer en Colombia.
Bueno, te cuento, yo soy abogada del Rosario, soy estudiante egresada. En este momento trabajo en la Secretaría de la Mujer, en la implementación del Sistema Distrital del Cuidado. Em, ¿Qué te cuento? Pues soy feminista de la vida. He sido feminista como yo creo que desde siempre. Activista feminista en varios colectivos, dentro de esos amatistas, que pues, fue ahora, si quieres, profundizamos en en lo que es el colectivo. Em, Nada, eso, o sea, me la he pasado la vida siendo activista de los derechos de las mujeres, prácticamente siempre. Em, y ya, yo creo que en términos generales eso, como de qué hago y esas cosas, es básicamente eso. Precisamente, pues muchas gracias Carolina por esa breve presentación. Yo quisiera iniciar precisamente por ese punto. ¿Quiénes son las amatistas? ¿Quiénes pueden conformar amatista? ¿Y cuáles son sus principales objetivos? Bueno, Amatistas, Amatistas es un colectivo feminista que surgió con motivo de las denuncias que se hicieron a comienzos de este año por temas de acoso en la universidad. Entonces fue muy chistoso porque realmente fue como muy orgánico, o sea, fue como que las chicas como que nos empezamos, o sea, tenía una amiga en particular que aún estaba estudiando, yo soy egresada ya hace unos 2 años, y ella me dijo como, venga, mire que está pasando esto, que no sé qué, eh, se está destapando un montón de cosas, tal, y entonces yo le dije, pues venga, pues organicémonos las chicas que podamos como que tengamos una posición frente a estos temas. Y sacamos un comunicado, no a nombre de nadie, sino a nombre de las mujeres de la comunidad rosarista. Y ya está. Y lo rotamos por ahí y era un poco más como que si funcionaba orgánicamente y se sentían identificados con lo que decía el comunicado, pues adelante. Y empezó a funcionar así y empezaron a llegar algunas chicas a interesarse como porque hubiera otro colectivo feminista, porque ya en la universidad existe otro colectivo feminista, que son otras chicas que también se están dando la pela súper duro dentro de la universidad, y se empezó a rotar y a hoy somos 6 chicas, así como más comprometidas en el grupo, y hoy somos 6 chicas, somos un equipo súper interdisciplinario, o sea, yo soy abogada, hay una politóloga, hay de relaciones internacionales, o sea, realmente es un grupo muy interdisciplinar porque a veces creo que pareciese que los temas de este tipo como que se llevan a las humanidades únicamente y se quedan ahí cuando hay un montón de cosas que se pueden ver desde otras perspectivas. Y entonces empezamos a crear este grupo y nos sentamos como a hablar y todo esto en el medio de la virtualidad. Y entonces no nos conocemos, o sea, yo solo conozco a una, por ejemplo, eh, no nos conocemos en persona, hemos estado trabajando todo por medio de la virtualidad y por WhatsApp y esas cosas, y pues ahí vamos, yo creo que hemos logrado hacer incidencia en muchas cosas de la universidad. Nosotras nos creamos más o menos como hacia el 22 de abril de este año, y cuando decimos pues como tener el nombre de Amatistas fue un poco en parte porque pues empezamos a hacer unas reflexiones como de dónde veníamos, como de dónde viene como esa lucha feminista, más allá de lo que conocemos como de la historia, un poco más profunda la historia. Y entonces llegamos como a esas ancestras de nosotras que son como las brujas y las conocidas brujas, que tenían como eran estigmatizadas y eran rechazadas y eran perseguidas por tener un pensamiento distinto y por hablar cosas que para la época eran inaceptables. Y yo creo que en parte esa es una de las grandes características de la lucha feminista, y es decir lo que nadie quiere oír.
Y entonces cuando encontramos eso, entonces empezamos a mirar y a ver cosas y de todo, y cuando nos dimos cuenta, pues pues uno de los elementos que para entonces las brujas utilizaban eran las amatistas, que es un cuarzo de protección eh, que además es sanador y pues tiene como mucho significado en ese sentido. Y empezamos a articularlo como con lo que es la lucha feminista y todo este tema de cómo las mujeres empezamos a crear como esos lazos, no solo y esos vínculos, no solo como para protegernos en nosotras, para protegernos entre nosotras, sino también para crear vínculos y para sanar las millones de cosas que nos pasan en este mundo, como por el hecho de ser mujeres simplemente. Entonces llegamos a ese nombre, nos gustó a todas, como que entramos y fuimos muy empáticas con el nombre, y yo creo que empezó a ser todo muy orgánico y empezamos a crear como la línea gráfica del colectivo, y así nació Amatistas. Ya luego, digamos que plantearnos como objetivos, yo creo que te puedo decir como un par de objetivos que nosotras tenemos, y el primero es ser un espacio seguro para las mujeres, o sea, no solo para las mujeres en general. Obviamente, no, o sea, nacimos en el marco de la comunidad rosarista, y ellas son como nuestro principal público, pero este es un colectivo que también quiere como llegar a las mujeres, o sea, a las mujeres en general, porque es que las mujeres en las universidades tenemos un rol muy importante, pero yo creo que las mujeres empiezan a tener como una transversalidad a lo largo de la vida, o sea, nosotras empezamos a estar en diferentes espacios de la sociedad, y yo creo que a ellas también es a las que hay que llegar. Y el segundo objetivo es visibilizar todas como las situaciones de desigualdad a las que nos enfrentamos las mujeres. Entonces, es un poco no solo como visibilizar los temas de violencia de género y de violencia hacia las mujeres en particular, sino también hablar del acoso laboral, sino también hablar de la garantía de los derechos en general, no solamente como de los derechos a una vida libre de violencia, sino también de los derechos a tener acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que básicamente es eso, así como a grandes rasgos, pues eso es Amatistas. Pues muchas gracias, Carolina. También quisiera preguntarte por los retos que implica fundar una colectiva. Pues tú ya nos habías hablado de algunos, por ejemplo, que Amatistas nace entonces en la época de la pandemia, y eso ya representa un reto, pero entonces, ¿cuáles son los retos de fundar una colectiva feminista en un espacio como la Universidad del Rosario? Pues mira que yo creo que los retos, o sea, claramente el de la virtualidad fue uno súper grande, pero en términos generales yo creo que es un poco como quitarnos ese estigma de que las feministas son unas no sé qué locas que quieren todo para ellas, no sé qué. Yo creo que es algo que está muy marcado, eh, si me preguntas, en las universidades, y pues el Rosario, sí, en una universidad de antaño, como una universidad como de esa línea, empieza a tener como algunos estigmas en ese sentido. Yo creo que eso por un lado, creo que es un reto, digamos, como para nosotras empezar a ver cómo íbamos a plantearle al mundo nuestra idea, o sea, nuestras ideas, porque no es lo mismo plantearle al mundo las ideas feministas radicales como las ideas feministas liberales en el marco de una universidad como el Rosario, o en el marco de una universidad como la Nacional o la Pedagógica, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es, o sea, el reto de pensarnos cómo nos vamos a proyectar hacia la comunidad rosarista, creo que fue algo que tuvimos que afrontar. Yo creo que también es un tema como, también otro reto que yo creo que logramos como identificar fue, digamos, como elegir y coordinarnos como en las formas para empezar a ser orgánicas, como a tener una organización como tal dentro de la universidad, y una universidad no una organización no institucional,
es decir, una organización que es de las estudiantes, para las estudiantes y para la comunidad rosarista y para las mujeres, como te digo, pero no institucional. ¿Sí? Entonces yo creo que también mostrarnos de esa forma y demostrarnos de esa forma hacia la institucionalidad, creo que pues es un reto importante porque creo que ahí, si uno de verdad quiere hacer incidencia, uno tiene que saber manejar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esos son como los retos que por ahora como que nos hemos enfrentado a pesar de ser una colectiva como súper emergente en la universidad. Y también quisiera preguntarte un poco sobre, ya un poco más sobre feminismo y por qué son necesarias las luchas feministas en Colombia y en un ambiente como la Universidad del Rosario. ¿Cuál es la motivación? O sea, pues obviamente son necesarias, obviamente son importantes, pero, o sea, por qué dedicarse a luchar en este tema? Pues mira, yo creo que es que históricamente, o sea, yo creo que el mundo tiene una deuda histórica con las mujeres, ¿sí? Y la lucha feminista es como la herramienta para saldar esa lucha histórica, esa deuda histórica que tienen con nosotras, ¿sí? Entonces, hace nada las mujeres no podíamos votar y hace nada, digo, ¿qué? 100 años y eso parece mucho tiempo, pero la realidad es que es muy poco. O sea, y hace muy poco tiempo nosotras éramos ciudadanas de segunda categoría y los hombres eran ciudadanos de primera categoría. Y hace nada las mujeres teníamos que pedir permiso para vender nuestras propiedades. Y entonces yo creo que la lucha feminista y la lucha de las mujeres es la que ha logrado que esa conquista de sus derechos se vuelva en realidad. Y es la razón por la cual hoy yo estoy aquí sentada hablándote de esto y por la razón por la cual tienen en cuenta las opiniones de las mujeres en los espacios académicos y todo este tema. ¿Sí? Entonces, yo creo que la lucha feminista instrumentaliza la capacidad que podemos tener nosotras, las mujeres, en una sociedad. Todo el mundo tiene un discurso de todos debemos estar en igualdad de condiciones, todos debemos tener, debe haber equidad, ¿no? Entonces, y las políticas sociales y no sé qué. Pero entonces, ese discurso se queda sin base si no tiene una perspectiva de género y si no tiene una perspectiva desde las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, como te dije antes, estamos en todos los ámbitos de la sociedad. Las mujeres somos profesoras, las mujeres somos estudiantes, las mujeres somos amas de casa, las mujeres somos trabajadoras, las mujeres somos sindicalistas, las mujeres estamos en todos los aspectos de la sociedad y tener un discurso de igualdad y tener un discurso de equidad y tener un discurso de políticas sociales no es discurso si no incluye a las mujeres. Entonces yo creo que la lucha feminista y en general las políticas también al interior como de las comunidades universitarias, no solo en el Rosario, sino en general en la comunidad universitaria, eh, requieren de eso, ¿no? Requieren de esa perspectiva de género y más que de la perspectiva de género es de entender la diversidad, o sea, la diversidad de las mujeres, porque las mujeres también somos interseccionales, no es lo mismo ser, no sé, una mujer blanca de clase media que ser una mujer indígena de clase baja, ¿sí? Entonces, todas esas como diversidades de mujeres que pueden existir tienen que ser tenidas en cuenta para cualquier, digamos, como desarrollo nacional, como tanto del país, como para cualquier desarrollo institucional de una universidad, sea el Rosario o cualquier universidad. Yo creo que esa es como la importancia o la significación de la lucha feminista en espacios, o sea, no solo en espacios universitarios, sino a nivel nacional. Yo creo que eso es como lo más importante. Ya hablaste un poco sobre unas condiciones históricas que son importantes tenerlas en cuenta, precisamente cuando hablamos de todas estas luchas y todos los movimientos de reivindicación. Pero, ¿cuáles creen ustedes o cuáles consideras tú que son las principales luchas por los derechos de las mujeres
en Colombia que se mantienen precisamente. Es decir, cuáles son las luchas actuales y cuáles son esas luchas históricas que aún hoy por hoy se están luchando en el país. Pues mira, yo creo que las luchas, o sea, las que hoy están vigentes y las que hoy están movilizando el movimiento feminista y movilizando a la gente alrededor del movimiento feminista, yo creo que son dos, o sea, como dos muy puntuales, o sea, son muchas, pero si me preguntas a mí hoy, yo creo que son dos. Yo creo que es el derecho al aborto, ¿sí? A interrumpir el embarazo cuando las mujeres lo consideren. Y el segundo es la economía del cuidado. Nos estamos empezando a dar cuenta de que las mujeres tenemos doble jornada, o sea, esto es increíble, o sea, hasta ahora, hasta el 2020, y yo creo que desde el 2019 tal vez se están empezando a dar cuenta de que las mujeres no solo trabajan 7, 8, 9 horas en su trabajo remunerado, sino que además trabajan hasta 7 horas, hasta 7 u 8 horas más de trabajo no remunerado en su hogar, ya sea porque tiene hijos, ya sea porque tiene un hogar, o ya sea porque tiene adultos mayores a su cargo, ¿sí? O porque tiene personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que, y hasta ahorita nos estamos dando cuenta de eso, y hasta ahorita se está destapando todo lo que es la economía del cuidado. Entonces yo creo que esas dos luchas son las que hoy están moviendo el movimiento feminista en Colombia, y yo creo que se ha extendido a lo que es Latinoamérica. O sea, creo que Latinoamérica tiene un estallido feminista en ese sentido. O sea, lo que es Chile, lo que es Argentina, están muy, muy en la línea con el tema del aborto. Lo que es Ecuador, Paraguay y nosotros estamos muy en el tema de la línea del cuidado, o sea, como de reconocer el cuidado. Eh, entonces, yo creo que esas son como las luchas vigentes a hoy. No obstante, yo creo que nosotras tenemos unas luchas de antaño que aún las estamos peleando, y es todo el tema de acceso a condiciones laborales dignas, o sea, que nosotras podamos, que no exista techo de cristal, que nos ganemos el mismo salario que un hombre por hacer exactamente las mismas actividades, ¿sí? Eso todavía pasa, o sea, eso todavía hay empresas en donde las mujeres ganan menos y hacen exactamente las mismas actividades que un hombre que gana más. Yo creo que tenemos luchas de antes, como todo el tema de vivir una vida libre de violencias. Yo creo que el tema de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres en particular es un tema que requiere, creo que es el aspecto de la lucha feminista que más requiere de un cambio cultural, o sea, de una revolución cultural. Y ¿por qué? Porque las violencias muchas veces se vuelven tan imperceptibles. O sea, es más fácil que tú te des cuenta que tú no te ganas el mismo salario que tu compañero que hace exactamente las mismas cosas y que él gana más. Es más fácil que tú te des cuenta de que eso es inequidad y de que eso es precarización en las situaciones laborales, a que tú te des cuenta que tu novio eh, está utilizando violencia simbólica o violencia psicológica, o que tú estés inmersa en un ciclo de violencia. Eso es muy difícil de identificar para las mujeres, o sea, para las mujeres es muy difícil. Y entonces, obviamente, creo que es el aspecto que más requiere de una revolución cultural importante en ese sentido. Entonces yo creo que esa es otra de las luchas que viene históricas de hace mucho tiempo, pero que ahorita pues la estamos dando, o sea, la seguimos dando, y yo creo que la vamos a seguir dando, yo creo que un tiempo largo, porque estas luchas son de largo aliento. Yo creo que por eso es que uno se mete en estas vainas, porque literal son de largo aliento. Ya hablamos un poco de estas dificultades y de estas luchas, pero también hay que decirlo, el movimiento feminista en Colombia ha tenido logros a través del tiempo. ¿Cuáles consideras que son precisamente esos logros pues que ha tenido el movimiento feminista en Colombia? Pues mira, yo creo que han sido varios logros. Yo creo que no, pues ha sido, eh,
yo creo que lo que uno lucha lo ve reflejado para allá cuando uno ya tiene mucha edad y mucho camino recorrido. O sea, quién sabe por allá cuando yo tenga 60 años, eh, no sé, el aborto sea legal y tal. O sea, después de haberme dado la pela yo a mis 26. Pero creo que la lucha, uno de los grandes logros, te voy a decir dos que yo creo que son como, y en Colombia particularmente, uno es el tema de menstruación libre de impuestos. Y yo creo, y te pongo sobre la mesa esto, porque a veces siento que la gente como que asocia las luchas feministas como al tema de violencias. Y claro, obvio, ahí estamos súper paradas nosotras en los temas de violencia, pero hay un millón de cosas más que representan inequidad para las mujeres por ser mujeres. Y un ejemplo puntual de eso es el tema de menstruación libre de impuestos. O sea, todo el tema de que a nosotras hasta hace unos años nos cobraban por menstruar, o sea, nos cobraban IVA a los productos higiénicos que nosotros usábamos para menstruar. Y era como, pues es que solo las mujeres menstruamos, entonces, ¿cómo así? Y entonces nos dimos cuenta de esto y alrededor de esto hubo un estallido gigante porque ni siquiera las mujeres que estaban en el gobierno de aquellas épocas se daban cuenta de la inequidad que había al formular una política tributaria de ese tipo. Sí, o sea, que aparecieran los productos con IVA y entre esos aparecieran las toallas higiénicas, los tampones, no sé qué, y que nadie dijera como, oiga, pero es súper raro eso. Y entonces empezaron a darse cuenta y empezó a darse todo eso y toda esa discusión, no solo aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, pero en Colombia las mujeres tuvieron un logro muy importante y es quitarle el IVA a los productos que se utilizan para la menstruación. Y yo creo que eso es un logro importantísimo, un logro súper reciente de la lucha feminista, pues además de los grandes logros del derecho al voto, de poder estudiar, de asistir a una universidad, de divorciarnos, es que no más divorciarnos. Y entonces, creo que ese es uno de los grandes logros que me parece que hace falta visibilizar, como en materia económica, en la lucha feminista. Y yo creo que otro grande logro, y aquí saco mi lado de abogada, y es la ley 1257 del 2008, que es una ley que salió con motivo de todo el tema de violencia hacia las mujeres. Y es una ley que tiene mucho, o sea, es una ley que tiene un contenido legal importante para prevenir, sancionar y dar atención a las víctimas de violencia de género. Eh, y yo creo que es una ley importante, o sea, creo que no es fácil, o sea, que en este país sacar una ley que tenga perspectiva de género y que tenga como todas estas situaciones y que tenga en cuenta todo esto es muy difícil. Entonces, haberla logrado sacar, yo creo que es un logro del movimiento feminista, o sea, es un logro puntual del movimiento feminista, de irse a las sesiones del Congreso, a buscar que esa ley saliera, a hacer movilización social para que la gente entendiera por qué, cuál es la importancia de tener una ley para atender violencias de género. Entonces yo creo que ese es un avance importante, ha estado lenta porque el sistema es lento, el sistema per se es lento. Entonces, digamos que la ley ha tenido muchos retrasos y desaciertos, pero yo creo que fue la oportunidad para que el movimiento feminista se organizara alrededor de algo que quería, sí. Y eso es muy importante para una organización social y en general para un movimiento. Entonces yo creo que ese es otro logro importante. Y yo creo que un último logro importante, ahorita ya como muy reciente, es el hecho de que nosotros, aquí la cuña, es el hecho de que nosotros vayamos a tener el primer sistema distrital de cuidados de Latinoamérica, en Bogotá particularmente. O sea, somos la primera ciudad del mundo, perdón, de Latinoamérica que tiene un sistema que se preocupa por la redistribución de las labores del hogar, por ejemplo, que se preocupa por reconocer que las mujeres tenemos doble jornada no remunerada, ¿sí? Y que se preocupa por reducir esas
cargas adicionales que tienen las mujeres en los hogares. Entonces y esto fue gracias a un gran movimiento, un gran movimiento feminista alrededor de visibilizar el cuidado, y que esta alcaldía lo acogió y lo supo empezar a encaminar, pero esto es un logro de las feministas, esto es un logro de las mujeres que se sentaron y crearon todo un esquema de lo que se necesita para un sistema digital de cuidado y de visibilizar la importancia de este asunto, porque si no se visibiliza, tenlo por seguro que tal vez las administraciones, no solo estas, sino en general, las administraciones del mundo en otros lugares donde existe sistemas distritales de cuidado no lo hubieran hecho, si no entendieran la importancia de que esto existiera. Entonces yo creo que así a grandes rasgos, yo creo que esos son de los grandes logros del movimiento feminista. Gracias, Carolina, por esa cuñita. No tenía ni idea de que eso se estuviera haciendo en la ciudad y me parece que es muy necesario. Carolina, yo quisiera preguntarte entonces, pues ya también hemos hablado de varias problemáticas, pero insistir un poco en eso. Digamos, una mujer que nace en Colombia, ¿a qué problemáticas se enfrenta? Y esa pregunta va doble porque pues sabemos que Colombia es un país que tiene varias problemáticas al momento de asumir luchas sociales, ¿no? Entonces, pues, en algunos momentos se visibiliza el racismo, la homofobia, y sin embargo una de las constantes ha sido históricamente el machismo. Entonces, ¿cómo iniciar a combatir el machismo? Entonces, primero, ¿cuáles son las violencias que enfrenta una mujer al nacer en Colombia y cómo combatir el machismo? Bueno, pues yo creo que una mujer que nace en Colombia puede verse expuesta a todos los tipos de violencia, o sea, a todos, absolutamente todos. A la violencia sexual, al acoso callejero, a la violencia en espacios públicos, a el acoso sexual, al mismo feminicidio. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, yo creo que las violencias son el factor o la lucha feminista que más requiere de un cambio cultural en el mundo y pues en particular en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia históricamente ha sido un país heteropatriarcal, en donde lo correcto es hombres, mujeres, hombres y las mujeres y ya está. Y no existe ninguna otra diversidad posible. Y si a alguien se le ocurre decir algo distinto, nos volvemos a la Inquisición y entonces quemados en la hoguera. Entonces, yo sí siento que el movimiento, digamos, como las violencias de género y en especial las violencias hacia las mujeres empiezan a ser como ese espacio en donde las mujeres que nacen en Colombia crecen, ¿sí? Entonces, crecer en un ambiente en donde las violencias de género son el día a día, en donde las violencias de género y en general todas, o sea, violencias simbólicas, violencias económicas, violencia sexual, violencia de todos los tipos de violencia, hasta el mismo feminicidio, se pueden ver expuestas o están expuestas en una sociedad como la colombiana todo el tiempo. Y una mujer que nace en un país como este, una niña que empieza a crecer en un país como este, que empieza a darse cuenta de esa situación, creo que a hoy esas niñas, claro, pueden visibilizar esas violencias y pueden darse cuenta de que existen y tal vez caer en ellas, pero una gran proporción de mujeres y de niñas que nacen en este país están empezando a darse cuenta de que eso no es normal. Y yo creo que eso también hace parte de cómo las feministas damos estas luchas todos los días e intentamos llegar a la gente e intentamos llegar a la mayor cantidad de mujeres y a la mayor cantidad de población colombiana para que entienda que las violencias hacia las mujeres no son normales, o sea, no hay que normalizar este tipo de cosas y empezar a dar cifras y empezar a hablarle a la gente con cosas muy puntuales, como de que cada 10 mujeres, 9
han sido víctimas de algún tipo de violencia, yo creo que esas cifras son muy distintas. Entonces, yo creo que en un país como Colombia, en donde somos un país que en este momento con toda la pandemia nos dimos cuenta que las violencias de género se exacerbaron profundamente y entonces empezaron a lo que ya existía antes y ya sucedía con anterioridad y era que las mujeres éramos violentadas todo el tiempo. Entonces ahora en la pandemia sí lo muestran, pero no es que haya crecido, es que se visibilizó lo que ya existía. Entonces yo creo que una persona que nace, o sea, una niña o en general una persona que nace en este país, está expuesta a todo eso, pero también tiene la oportunidad de hacer parte del cambio, o sea, de hacer parte, de ver las cosas de una manera distinta, de unirse a un movimiento que les permita dar esta pelea que, como te digo otra vez, es de largo aliento. Entonces, yo creo que es básicamente eso. Y lo otro que tú me mencionabas de, ¿qué era lo otro que tú me mencionabas? De combatir el machismo. ¿Cómo se puede precisamente combatir ese machismo cultural? Entonces, el machismo y bueno, en general como el patriarcado es algo que nos afecta a todos. O sea, yo creo que en una gran proporción a las mujeres, pero yo creo que eso es algo que nos afecta en general a hombres, mujeres, niños, niñas, mujeres adultas mayores, hombres adultos mayores, en verdad. Siento que esto es una vaina que está tan arraigada en la sociedad misma que se ha empezado a normalizar de una manera tan absurda que yo creo que así por eso nos ha costado tantos años, digamos, como visibilizarlo y cuánto nos costará erradicarlo, no lo sabemos. Entonces, por ahora yo creo que lo que hay que hacer contra ese tipo de cosas, como contra el machismo y contra el patriarcado y en general, yo creo que hacer la movilización social es uno de los factores que yo creo que ha alcanzado la gran cantidad de, eh, digamos, grandes luchas y grandes conquista de derechos, lo ha logrado la movilización social. Yo creo que la movilización llama la atención, o sea, llama la atención del que no conoce, llama la atención del que tiene que conocer. Y yo creo que la movilización social nos puede dar grandes pasos para combatir esto. Ahora, como esto es algo tan de la cultura de la sociedad, yo creo que desde lo que uno hace del día a día, es decir, desde que tú escuches a tu amigo decir un chiste machista y decirle, oiga, pero ¿qué le pasó? ¿Usted por qué está diciendo eso? O ver a tu amigo acosar a una chica en la calle, pues, hermano, eso está equivocado. O sea, ella no le interesa la idea que usted tenga sobre el cuerpo de ella o cómo esté vestida. O que tú te des cuenta de que un compañero tuyo, no sé, está acosando a una chica en una fiesta y a una chica que tal vez está ebria, ¿sí? Es equivocado. Entonces, yo creo que es de las pequeñas acciones que empecé, como está tan arraigado y está tan normalizado y lo vemos como tan en el día a día de nosotros, en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en los espacios universitarios, en la calle, yo creo que entonces desde las acciones puntuales que nosotros podamos hacer en el marco de lo que en donde nosotros nos movemos, creo que pueden empezar a hacer la diferencia. Creo que pueden empezar a hacer conciencia de la gente que no conoce sobre, o que más allá de que no conozca, de que no esté como en el mood de querer cambiar, de querer ver una idea distinta, de haberlo normalizado tantos años que llega un punto en el que no quieren hacer nada frente a eso. Pero yo creo que sí desde las acciones muy puntuales que nosotros podamos tener, inclusive nosotros como jóvenes, podamos tener, yo creo que también es un mecanismo que podemos utilizar para combatir este flagelo que nos tiene jodidos a todos con el machismo y el patriarcado. Carolina, ya para ir terminando, quisiera preguntarte por algo muy puntual y es precisamente nuestro país no es un país fácil por muchas condiciones. Una de ellas es
el conflicto armado que durante más de 60 años ha afectado la vida de la población civil en general. Y pues yo quisiera preguntarte cómo se ha relacionado precisamente este conflicto armado con las violencias hacia la mujer. Pues mira, yo creo que esa pregunta me gustó mucho, porque yo cuando estaba en la universidad me interesé mucho por este tema, o sea, de ver cómo las mujeres teníamos, o sea, cómo las mujeres nos desarrollábamos en espacios de guerra o en espacios de conflictos, ¿sí? Armados particularmente. Y ahí me di cuenta que en el conflicto armado las mujeres somos armas de guerra. O sea, las mujeres no hacemos parte del conflicto armado como actoras del conflicto. Nosotras somos armas de guerras utilizadas por los actores armados. ¿Por qué te digo esto? Porque basándome como en lo que yo pude investigar sobre este tema, eh, las mujeres son utilizadas para degradar o desconocer la importancia de otro grupo armado. Entonces era como si el comandante no sé dónde viola a la mujer del comandante de no sé dónde, entonces eso era la ofensa más terrible y eso era como si le hubiera, no sé, hecho cualquier cantidad de cosas. Entonces era utilizar el cuerpo de las mujeres para ser armas de guerra en el marco de un conflicto armado, lo que me parece horrible, lo que me parece la expresión más, digamos, más grande de lo que es, de cómo el patriarcado y cómo en especial el machismo se inmiscuye hasta en organizaciones que dicen ser las más abiertas y las más sociales y las más entregadas a la gente, cuando en realidad las mujeres somos las que llevamos en la espalda ese tipo de cosas, ¿sí? Y llevamos el flagelo de la guerra porque somos utilizadas como armas de guerra. Entonces yo creo que el conflicto armado ha afectado a las mujeres en muchos sentidos. Por el lado de las mujeres que hacen parte del conflicto, siendo utilizadas como armas de guerra. Y yo creo que por otro lado, las mujeres también, digamos, como en las grandes revoluciones, las mujeres eran las que se quedaban en las casas mientras los hombres iban a pelear y mientras los hombres iban a utilizar las armas y las mujeres éramos las que nos quedábamos en casa y sosteníamos el hogar y cuidábamos a los hijos y etcétera, etcétera. Y yo creo que esa normalización de que las mujeres pertenecemos al hogar y que los hombres pertenecen a la guerra o a los espacios públicos también ha sido un mensaje súper equivocado que ha como condenado a las mujeres a estar en esos espacios y yo creo que hasta ahorita los estamos empezando como a salir de allí, pero yo creo que la guerra trajo consigo eso, trajo consigo ideas equivocadas del rol de las mujeres en la sociedad y trajo la utilización de los cuerpos de las mujeres como armas de guerra. Y yo creo que eso es pues como lo más doloroso que pueda existir como en el marco de un conflicto armado. Pues muchas gracias, Carolina. Ya para finalizar, pues queremos decirles a a las personas que nos están viendo el día de hoy, que el día de mañana hay una manifestación, ¿no? El día de mañana precisamente hay una manifestación contra la violencia contra la mujer, la visibilización de la violencia contra la mujer. Y también queríamos pues yo quiero que para finalizar hables un poco de cómo se pueden acercar a Matista las personas que quieran pertenecer al grupo. Entonces, no sé si quieres hacer la Ok, invitación a la pues marcha y eso. sí, obvio, obvio. Pues, o sea, yo creo que esta movilización, la del año pasado, fue una cosa así apoteósica, increíble, pero yo creo que este año y a pesar de la pandemia va a ser una gran movilización porque tenemos detrás de nosotras todas las violencias que se exacerbaron en este año y yo creo que no hay nada más importante que salir a gritarlo en la calle. O sea, que salir a decirlo en un espacio público donde todo el mundo escuche, donde todo el mundo sepa qué está pasando. Más allá de que se metan a las redes sociales y vean las cifras y más allá de que vean en televisión eso. Entonces yo creo que la invitación es a salir a marchar mañana
a salir a movilizarnos con toda. Mañana pues hay varios puntos de partida y uno es de la Plaza Bolívar, hay otro desde el Parque Nacional, si mal no estoy. Vamos para la Plaza de la Hoja en la 19:30. Van a haber muchas cosas, va a haber muchas actividades como muy interesantes. La movilización empieza más o menos como a las 5 de la tarde, pero está citada desde las 2 de la tarde aproximadamente. Eh, yo invitar a toda la comunidad rosarista, o sea, para que empiece a movilizarse alrededor de esto, alrededor de la violencia, o sea, como de la visibilización de la violencia contra las mujeres. Creo que es un espacio, el 25N es el gran espacio para esto. Tenemos muchas fechas feministas en el año, pero yo creo que el 25N es un hito. Y yo creo que nos tenemos que movilizar alrededor de todo lo que ha pasado este año en cuanto a las violencias contra las mujeres. Y sobre amatistas, pues amatistas nosotras estamos como muy abiertas a recibir a las chicas que quieran hacer parte de este espacio. Lo que te dije, uno de nuestros objetivos es ser un espacio seguro para las mujeres. Nosotras no somos una colectiva pues como que censures, nosotras somos una colectiva más que lo que busca es que las mujeres que tengan curiosidad o que ya sepan del tema quieran venir a expresar algo aquí como a nuestro colectivo, súper bienvenidas. Eh, Nosotras creo que vamos a empezar como a organizarnos ahora que está empezando a pasar la pandemia, a ver si empezamos a hacer como algunas actividades propias de la colectiva. Nosotras hemos estado como en contacto con las chicas de la hoguera, que también son otras chicas que se están dando la pela dentro de la universidad con estos temas, y yo creo que estamos es aquí como para crear redes entre mujeres para hacernos más fuertes. Entonces yo creo que pues nada, o sea, realmente lo que nosotras en las redes sociales estamos ahí, estamos en Facebook, estamos en Instagram, siempre contestamos, tal vez nos podemos demorar un poquito, pero es porque hay mucho volate, pero pues ahí estamos, o sea, estamos muy abiertas como a la diversidad de opiniones, a la diversidad de feminismos, a la diversidad de mujeres, y yo creo que es esa como la invitación a marchar y a que mañana vamos a salir como matistas, también por si nos encontramos por allá. Y listo, yo creo que eso es todo, Nico. Mil gracias por el espacio. No, a ti, Carolina. Pues antes de finalizar, las personas que quieran participar lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano. Creo que Iván tiene una pregunta, entonces, pues de una vez le doy la palabra a Iván. Gracias, Nico, y gracias, Carolina. Muy chévere, muy interesante y sobre todo muy importante estos temas, ¿verdad? A nuestro público, de nuevo, como lo dijo Nico, pues pueden participar en el chat o pueden ir levantando la mano y les habilitamos el micrófono. Yo estaba escuchando muy atentamente, Carolina, y quería pues preguntarte algunas cosas. Obviamente, digamos que siempre desde el respeto y siempre desde estos espacios pues académicos críticos y de debate, ¿no? Que creo que es lo importante y lo interesante. Yo te quería preguntar, primero, puedo estar equivocado, pues no soy experto en la materia, pero el feminismo en realidad, o las olas feministas, digamos las primeras, lo que buscaban o lo que buscan es la igualdad y la equidad, pues en la sociedad, ¿cierto? Claramente y con toda razón tú nos cuentas algunas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia en las que las mujeres se han visto disminuidas y se han visto sobrepasadas por los hombres. Esto pues no debe ocurrir y bueno, se está cambiando y a partir de las luchas precisamente de colectivos como el al que tú perteneces, pues se han logrado muchas cosas más de las que ya tú nombraste así por encima. ¿Cierto? Pero precisamente si el feminismo busca, digamos, la igualdad y la equidad, te quería preguntar un poco por esa percepción que tienen ustedes desde su colectivo con, por ejemplo, la violencia hacia los hombres, la violencia intrafamiliar hacia los hombres. Tú que eres abogada, por ejemplo, un poco sobre la presunción de inocencia cuando se llega a un caso de violencia intrafamiliar en la que la mujer dice y asegura haber sido golpeada y maltratada
y solo con eso, digamos, al hombre ya lo marcan, entre comillas, o se lo llevan y no le hacen un debido proceso, ¿verdad? Y por el contrario, si el hombre denuncia y reprocha que su pareja mujer lo golpea, lo ultraja, lo insulta, por ejemplo, pues no se le hace tanto caso, ¿verdad? O simplemente se le ignora, o en nuestra sociedad, lastimosamente, en algunos aspectos se burlan, ¿no? Como pues usted se dejó, y es ese legado del machismo, ¿no? Y del patriarcado. Pues usted se dejó pegar de una mujer, ¿usted qué le pasa? Entonces, primero, preguntarte por esa impresión que tienen ustedes desde Amatistas sobre este tema. Y también, digamos, complementando un poco, teniendo en cuenta, no sé ustedes qué han pensado, por ejemplo, de las personas sin techo. En nuestro país es muy común ver personas sin techo en la calle, ¿cierto? Eh, donde, y pues también lo dicen las cifras, el 80% son hombres y menos del 20% pues son mujeres. Entonces, digamos, esa es la primera pregunta. ¿Cómo tú, digamos, en estos tres aspectos y a manera general, cómo leen ustedes estas dinámicas sociales que también ocurren? Bueno, Iván, yo creo que la lucha feminista es por las mujeres y no por las mujeres y los hombres, porque las mujeres tenemos una situación, o sea, nosotras hemos, históricamente, el mundo tiene una deuda con nosotras, ¿sí? Y yo creo que nosotras tenemos, es decir, nadie puede ser, hacerlo, el ciego frente a la situación de desigualdad en las que vivimos las mujeres. O sea, no es igual ser una mujer que ser un hombre, ¿sí? En una sociedad que está permeada por el machismo, ¿sí? En una sociedad donde en mi trabajo, yo siendo la directora del proyecto, el cliente no me mire a mí, sino que mire a mi compañero hombre porque piensa que él es el director del proyecto. Y esto está totalmente asociado al cambio cultural del que les menciono, pero eso pasa, ¿sí? Y eso sucede, y te lo pongo en un tema aparte de las violencias, porque siento que la gente lo asocia al tema de la violencia, pero es que hay otros 840.000 casos en donde no es así, en donde realmente las mujeres tienen una situación de inequidad y desigualdad con los hombres. Y los hombres nacen, vienen al mundo teniendo privilegios, o sea, teniendo una situación de privilegio frente a las mujeres, ¿sí? Y esa es una realidad, o sea, y eso es algo como que es difícil de debatir porque realmente los hombres en una sociedad que es machista nacen con privilegios. Si no estuviéramos en una sociedad que es machista, los hombres no nacerían con privilegios, sino que simplemente tendríamos unas dinámicas distintas de manejarnos entre hombres y mujeres. Frente al tema de las falsas, o bueno, más bien como de que los hombres también sufren violencias, yo creo que, claro, los hombres también sufren violencias, ¿sí? Pero si nos vamos a las cifras, o sea, si nos vamos como a lo puntual, los hombres, o sea, las falsas denuncias de las mujeres, por ejemplo, son menos del 0,0015% de los casos totales que se presentan, ¿sí? O sea, son solo el 0,00015%. Y las violencias, digamos, como que se reportan, bueno, esto en el marco del subregistro que existe sobre las violencias, o sea, de la cantidad de gente que no denuncia porque le da miedo, porque no conoce, porque desconfía de la institucionalidad, y por eso las cifras de violencia en general son supremamente como ambiguas y tienen un subregistro súper importante, ¿sí? Entonces, en este país la impunidad en violencias contra las mujeres es de casi el 90%. ¿Sí? O sea, entonces por eso las mujeres tampoco van a denunciar. Pero entonces entiendo la perspectiva que me mencionas de que los hombres también tienen como una dificultad al acercarse a denunciar cuando son víctimas de violencias.
Y claro, y es el legado del machismo y es el legado de que tampoco que como un hombre va a permitir pues ser víctima de violencia de género. Y entonces yo creo que, digamos, a ver, es válido, pero no por eso entonces vamos a decir que las mujeres, o sea, o que las mujeres, o que la lucha contra la violencia contra la mujer debería ser la lucha contra la violencia contra la mujer y los hombres, porque es que a los hombres, a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres, así de simple. A las mujeres a nosotras preferimos darnos 30 vueltas antes de pasar por el frente de un caño o un matorral. Así no haya nadie, porque es que nos da miedo que nos violen, ¿sí? O sea, estamos muchísimo más expuestas a violencias y digamos a violencias fatales como el feminicidio, cuando, no sé si escucharon del caso que hubo es que hay muchos casos, pero hay un caso reciente de este señor que lanzó por el cuarto piso a una mujer después de haberla torturado durante días, eh, la dejó sin dientes, tiene fracturas en todo su cuerpo, y todo esto por una situación de violencia contra ella. Sí, una situación de celos y una situación de que el tipo se salió de sus cabales. No, era de que el tipo es una persona violenta contra las mujeres y estos casos no se reportan con los hombres. Y eso no es de por qué no, pues los hombres no lo reportan. No, no, porque es que lo de las mujeres tampoco reportan. Lo que pasa es que es tan evidente la violencia que existe frente a estas situaciones que empieza a ser, pues digamos, como se empieza a ser necesario de que haya una defensa por esto, porque la proporción de cómo sucede con las mujeres a la proporción como la que sucede con los hombres es abismal, es muy grande. Entonces yo sí creo que y digamos, no creo que se desconozca que existe violencia contra los hombres, existe, pero no por eso la descalificación de la violencia contra las mujeres, entonces, o como la lucha de la violencia contra las mujeres es, se queda sin fundamento, porque no es así, porque la proporción es totalmente distinta, porque el acceso a la justicia es totalmente distinto, ¿sí? Así como tú me mencionas que las violencias contra los hombres y que los hombres cuando van a denunciar se les revictimiza, comillas, porque creo que lo que sucede es que hay un miedo y como el patriarcado y el machismo haciendo las suyas, eh, más allá de eso, las mujeres nos sentimos el triple, o sea, revictimizadas en todas las instituciones, no solamente en las de justicia, sino en las de salud, sino también en las instituciones donde nos acercamos a pedir ayuda institucional para ayuda jurídica o ayuda psicológica. O sea, las proporciones son totalmente grandes y distantes, y por eso yo creo que la lucha contra la violencia contra las mujeres es lo que es hoy, ¿sí? Y por eso yo creo y por eso hay un 25N, porque las hermanas Mirabal las asesinaron y las torturaron hace un montón de años, y entonces, hace un montón de años, y mira a hoy el caso que te acabo de contar hace una semana de esta chica que la lanzaron por el cuarto piso, por el balcón del Sí, cuarto piso. sí, no, y tienes razón, y pues no se trata de desestimar claramente la lucha que están emprendiendo, pero pues precisamente no es una cuestión de antaño, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurre hoy en día, tanto la violencia contra las mujeres, que claramente, pues, según estadísticas, es mayor que la violencia pues, de mujeres hacia los hombres y de mismos hombres hacia otros hombres, ¿verdad? Pero eso no significa que sea más importante uno que el otro, pues porque son cuestiones de vida. Por ejemplo, pues, es decir, y de primera mano te puedo decir que un hombre también siente mucho miedo y mucho temor ante una mujer que lo va a violentar, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo en que estamos en un lugar, digamos, en un país muy heteropatriarcal, etcétera, pero pues hay que tener en cuenta que somos seres humanos y que tanto las mujeres como los hombres lo son. Te quiero poner digamos, otro ejemplo a la pregunta que te hacía hace poco, y es que
la ley no, o sea, en la ley está escrito y está hecho, pues ya bien o mal, no sé, que los hombres y las mujeres deben ganar lo mismo por hacer el mismo trabajo. En la ley está escrito eso. En la ley no está escrito que el hombre es el que debe ganar más o que hay un techo de cristal para las mujeres. Respecto a eso te quería preguntar lo mismo, como cuál es el techo de cristal para las mujeres si tú te pones a ver actualmente en la mayoría de los trabajos, en la mayoría de las empresas, claramente habrán muchas que no, ¿cierto? Pero en la mayoría de las empresas, de hecho, están contratando más mujeres que hombres. Y eso no significa que las mujeres sean más o menos que los hombres, significa que si contratan a una mujer es porque está capacitada para ese puesto, ¿cierto? Pero si contratan a un hombre, también debería exaltarse que el hombre está capacitado para tener ese puesto. Y volvemos a lo mismo, según la ley o en la ley, si tú te pones a ver el mismo trabajo, tanto un hombre como mujer, pues deben ganar, por ley, deben ganar lo mismo. Y tienen que ganar la misma cantidad de dinero por los mismos trabajos. Y finalmente, ya para cerrar y para que contestes, y si nuestro público quiere decir algo, eh, quería hablarte sobre la discriminación positiva respecto a lo que te dije ahorita sobre la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita en este momento hay una discriminación positiva y en términos sociológicos hacia que a la mujer se le tiene que dar las cosas o se le tienen que reconocer ciertas cosas o ciertos derechos por el hecho de ser mujer. Y volvemos a lo mismo y fíjate que es la misma discusión y es el mismo argumento que dan ustedes de, ojo que a las mujeres las están matando por ser mujeres, ojo que a las mujeres no les dan trabajo por ser mujeres, les están pagando menos por ser mujeres, pero pues volvemos a lo mismo, hay una discriminación positiva también en la que solo empresas contratan mujeres y pues personalmente, y por ejemplo yo no tengo la culpa de lo que hicieron muchas personas pues tan cosas malas hace mucho tiempo como las hacen ahora, yo no tengo la culpa de eso y pues lo que yo estoy haciendo precisamente es tratando de cambiar ese pensamiento, ¿no? De decir, yo valgo como persona, como ser humano, ella también vale como persona y como ser humano y ella tiene los mismos derechos que yo, ella puede ganar la misma cantidad, incluso más que yo, etcétera, etcétera. Entonces, es como para dejar eso. ¿Qué pasa un poco con esa discriminación positiva al hecho de ser mujer también? Y ya. Bueno, pues entonces, yo creo que, digamos, la violencia hacia las mujeres, o sea, primero como para lo que mencionabas anteriormente era como la violencia es sistemática, o sea, la violencia hacia las mujeres es sistemática, ¿sí? La violencia contra los hombres es, claro, es violencia, pero no es sistemática, ¿sí? Por eso la cantidad, el desfase entre la proporción de, de la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia los hombres, ¿sí? O sea, lo que nosotras vivimos todos los días es sistemático. O sea, nosotros en la calle vivimos violencia, en la casa vivimos violencia, en las aulas universitarias vivimos violencia, los profesores nos acosan. Y bueno, y pasa un montón de cosas alrededor de eso que se vuelve de esa forma, que yo creo que es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas, o sea, cuando hablamos de que los hombres también sufren violencia y no sé qué, y entonces yo no lo desconozco, pero sí creo que la salvedad ahí es que la violencia es hacia las mujeres es sistemática. Yo creo que sobre el tema de que las mujeres, de que las empresas están contratando más mujeres que hombres, y que es cierto que las mujeres, si las contratan es porque tienen todas las capacidades y no por otra cosa. Yo sí creo que hay un tema ahí, es que primero el desempleo de las mujeres siempre ha sido muchísimo más alto que el de los hombres, históricamente. O sea, desde hace muchos años las mujeres son contratadas, pero no en, digamos, como en cargos de dirección en donde ellas puedan tomar decisiones y tengan un rol de poder, ¿sí? Si las contratan para actividades de las empresas que son propiamente relacionadas como con puestos que históricamente son, digamos, como destinados para las mujeres. Secretaria, o sea, una mujer nunca será operaria de un, no Pues sé, yo, una pues obra. yo
puede yo conozco pasar. más gerentes mujeres que hombres en bancos, por ejemplo. Yo lo he visto eso. Yo he visto más Claro. gerentes mujeres que hombres en Pero bancos. entonces, ¿qué hubo detrás de que una mujer haya sido gerente de un banco? O sea, yo quiero que pensemos en cuál fue la lucha que tuvo que tener esa mujer para ser gerente de banco. Pensemos en las condiciones alrededor que hubo para que esa mujer fuera gerente de banco. Yo quiero saber si esa mujer tuvo que sacrificar su vida eh, personal para poder ascender en su vida laboral. Puede ser, esa es una opción, ¿sí? No lo sabremos nunca. El porcentaje de las mujeres que ascienden a cargos de dirección afirman haber descuidado o haber dejado a un lado su vida personal por ascender en su vida laboral. Yo conozco casos de mujeres vicepresidentas en donde su presidente o su jefe directo le manifestó que no podía seguir siendo vicepresidenta si tenía que destinar cerca de 2 horas para amamantar a su hijo, ¿sí? Porque recién había acabado de tener un hijo. Y ella tuvo que renunciar a su cargo de vicepresidenta para encontrar otro espacio en donde se le respetaran sus derechos como madre lactante, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es equivocado generalizar, no generalizar, es equivocado la palabra, perdón, es equivocado decir que la ley lo dice, ¿sí? Que la ley dice que las mujeres recibimos el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. Es equivocado decir que porque eso dice la ley, claro, como la ley dice que uno no debe o que uno tiene o que las empresas tienen que tener espacios para las madres lactantes o guarderías en las empresas, la ley dice eso. Pero entonces veamos cuántas empresas en efecto tienen espacios para que las madres lacten o para que ellas estén cerca de sus hijos cuando están trabajando, ¿sí? O cómo hacemos para que las mujeres tengan un horario flexible para que puedan acercarse o para que puedan tener una vida, ¿sí? Porque está demostrado que las mujeres tenemos que tener un porcentaje de esfuerzo más grande para acceder a, digamos, como espacios de poder que los hombres. A mí me ha pasado que la gente mira a mi compañero cuando mi compañero es, es mi asistente, cuando yo soy la coordinadora de proyecto, y lo miran a él pensando que él es el coordinador de proyecto. Y entonces, ¿por qué? Porque no sé, porque tal vez encuentran en una mujer joven alguien que no es capaz de coordinar un proyecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos permeados de una situación, o sea, en una sociedad machista y supremamente patriarcal en donde las mujeres, es raro que las mujeres lleguemos a esos espacios, ¿sí? Y si llegamos, llegamos a costa de muchas cosas. Y entonces yo creo que a ti se te hace muy difícil entenderlo, Iván, y pues con todo el respeto, yo creo que a ti se te hace muy difícil entenderlo porque me lo estás planteando primero desde una posición supremamente humanista y no feminista. Y segundo, porque tú, pues eres hombre y esto suena raro y yo sé que a las feministas es complejo y yo sé que es complejo tal vez para la audiencia que me entiendan en lo que estoy diciendo, pero los hombres les es muy difícil entender las situaciones de desigualdad que vivimos las mujeres. Y alrededor de eso, pues hay toda una labor de pedagogía, diría yo, para que se entienda cuáles son esa profundidad en las desigualdades que vivimos las mujeres y entonces yo creo que pues es inevitable, o sea, yo creo que hay o sea, las feministas tenemos la oportunidad de hacer algo de pedagogía alrededor de eso, pero o sea, con los hombres que tienen la disposición de entender, primero, y el entendimiento de que la lucha de nosotras es de nosotras. Y digamos que tiene, o sea, alrededor de eso pueden haber un millón de cosas, pero digamos que el respeto como por la lucha de los demás es lo que yo creo que hace que la pedagogía pues se facilite y el hecho de que uno le explique a los hombres la lucha feminista es lo que nos va a permitir pues en últimas que los hombres pues dejen de
estar tan permeados por las actitudes machistas que son propias de la sociedad y empiecen a dar un paso hacia adelante y un paso hacia la visibilización de los derechos y las garantías de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. A pesar de que tengan una idea y a pesar de que empiece a darse cuenta, yo creo que ahí hay una labor de pedagogía importante para que se entienda qué hay alrededor de eso. Pues muchas gracias a Iván por sus preguntas y a Carolina por las respuestas. Quisiéramos también, si hay otra persona que quiera participar, lo puede hacer levantando la mano o escribiendo en el chat. Entonces, pues no sé, el micrófono es abierto, cualquier persona que lo desee puede participar. Si no, entonces iríamos a nuestras redes sociales. O mientras alguien se anima, pues vamos viendo las redes sociales. Entonces, Dani. Ah, sí, eso. Sí. Bueno, recuerden que nos pueden encontrar en www.urosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar todo lo que tenemos en materia de conservación y preservación que se han hecho con las obras que tenemos en el museo. Van a encontrar exposiciones que tenemos desde el 2014 hasta la fecha. Pueden encontrar también las colecciones. En la sección de museo tenemos una actividad interactiva para que vayan a verla, se llama Historias del Claustro. Y recuerden que en la sección de visita pueden encontrar nuestro correo electrónico, visitasguiadas@urosario.edu.co, por si quieren una visita guiada, si quieren información sobre de pronto alguna obra, bibliografía, entre otras cosas. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo-ur. En Twitter nos encuentran como museo-ur. En Instagram nos encuentran como museo-ur o Museo de la Universidad del Rosario. Acá pues siempre estamos colocando los conversatorios que estamos teniendo. Y también los invitamos a participar en un concurso que tenemos para que se ganen algunas cosas del museo. Tenemos un kit navideño, entonces para que vayan a participar por él. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí estamos subiendo siempre nuestros conversatorios por si se han perdido alguno, pueden ir allí a verlos. También nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Acá van a encontrar unas exposiciones que solo tenemos en esta sección y también pueden ver la colección de obras. También tenemos una aplicación de realidad aumentada, la pueden encontrar tanto en la Play Store como en la App Store. Aparecemos como Museo VR. Esta funciona como algo similar a, no sé si alguna vez jugaron Pokémon Go, es parecido a esto, tienen que escanear un código y les van a aparecer distintas cosas del museo para que vayan a probarla y la conozcan. Pues muchas gracias, Dani, muchas gracias a Carolina y a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nada, nos encontramos el día jueves para continuar este tema. Vamos a estar con la profesora Mary del Rocío Castillo, es una de las profesoras que ha trabajado desde la academia todos estos temas de violencia contra la mujer y temas relacionados al feminismo. Entonces, vamos a hablar precisamente de feminismo y academia. Entonces, muchas gracias Carolina. Mil gracias, Nicolás, por el espacio y qué bueno que sigan teniendo como estos encuentros, me parece muy chévere. Y pues nada, en Amatistas estamos ahí también siguiéndoles la pista. Muchas gracias.